Ni una sola llamada, ni un mensaje, ni siquiera un «feliz cumpleaños, mamá», murmurado sin ganas desde la prisa de sus vidas ocupadas. Nada, absolutamente nada en mis 66 años de vida. Estoy sentada frente a este pastel de chocolate que horneé ayer con la ilusión de que Marco y Selene vendrían a almorzar conmigo, como prometieron hace 3 semanas cuando les recordé por 10ª vez que hoy era mi cumpleaños. 66 velitas esperan ser encendidas mientras yo como sola, tragando cada bocado junto con las lágrimas que caen sobre el plato de porcelana que heredé de mi madre. Mi nombre es Adelina Leiva, y esta mañana desperté con la certeza de que mis propios hijos me habían enterrado en vida. La mesa del comedor está servida para 3 personas. Los vasos con agua de horchata que preparé desde las 5 de la mañana se han calentado bajo el sol que entra por la ventana. El olor a canela y vainilla del pastel se mezcla con el aroma del mole que lleva 4 horas cocinándose a fuego lento, igual que el resentimiento en mi pecho. Las tortillas de maíz que amasé con mis propias manos se han enfriado en el comal, esperando bocas que nunca llegaron. Los platos de cerámica azul que compré en el mercado hace 15 años brillan vacíos bajo la luz que se filtra entre las cortinas de encaje. Las servilletas de tela bordada que planché anoche con tanto cuidado permanecen dobladas e inmaculadas, como mi esperanza rota. Son las 2 de la tarde y el silencio de esta casa me está matando por dentro. Marco vive a 20 minutos de aquí. 20 malditos minutos en su camioneta blanca que le compré cuando se graduó de ingeniero. Selene vive aún más cerca, en el fraccionamiento de atrás, tan cerca que puede escuchar cuando pongo música en las tardes. Pero ninguno de los dos ha cruzado mi puerta hoy. Ninguno de los dos ha recordado que la mujer que los parió, que se desangró trayéndolos al mundo, que trabajó doble turno limpiando oficinas para pagarles la universidad, cumple hoy 66 años. Tomo otro bocado del pastel y el sabor dulce se vuelve amargo en mi boca. El betún de chocolate se deshace entre mis dientes mientras las lágrimas siguen cayendo sobre el mantel de encaje que tejió mi abuela. Me levanto de la mesa dejando el plato a medias y camino hacia la ventana que da a la calle. Desde aquí puedo ver la casa de mi vecina Beatriz, que ayer por la noche me gritó desde su patio que me tenía preparada una sorpresa para hoy. Ella, una mujer que apenas conozco desde hace 2 años, se acordó de mi cumpleaños, pero mis propios hijos, la carne de mi carne, me ignoraron como si fuera invisible. El teléfono descansa mudo sobre la mesa de la sala. Lo miro como si fuera mi enemigo. Esta mañana marqué el número de Marco 4 veces. Las 4 veces saltó el buzón de voz con esa grabación fría que dice que está ocupado en una reunión importante. A Selene le marqué 6 veces. 6 veces escuché el tono repetirse hasta el infinito sin respuesta. Sus teléfonos funcionan perfectamente cuando necesitan dinero prestado o cuando quieren que cuide a los nietos. Pero hoy, en mi cumpleaños, se han vuelto mudos. Regreso a la mesa y enciendo las 66 velitas con manos temblorosas. La llama de cada una parpadea como mi fe en ellos. 66 años de vida, 42 de maternidad. Y esto es lo que he cosechado. Una mesa vacía y un corazón roto en pedazos tan pequeños que ya no sé cómo recomponerlos. El humo de las velas se eleva hacia el techo mientras yo pido un deseo que sé que jamás se cumplirá. Deseo que mis hijos recuerden que tengo sentimientos, que tengo un corazón que sangra cada vez que me ignoran. Soplo las velas de una sola vez y la cocina se llena de una oscuridad que refleja perfectamente el vacío en mi pecho. El olor a humo se mezcla con el aroma del mole que se ha comenzado a quemar en la estufa. Me levanto a apagarlo, pero ya es demasiado tarde. 4 horas de trabajo perdidas, igual que los 66 años que dediqué a criar hijos ingratos. Marco era mi orgullo cuando era pequeño.
Me esperaba todas las tardes en la puerta de la escuela con su mochila azul y su sonrisa de dientes chuecos. Me contaba todo lo que había aprendido mientras caminábamos tomados de la mano hacia casa. Me preguntaba por qué papá no vivía con nosotros, y yo le inventaba cuentos bonitos para que no supiera que su padre nos había abandonado cuando él tenía 3 años. Trabajé turnos dobles en la fábrica textil para pagarle clases de inglés, para comprarle los útiles escolares más caros, para que nunca le faltara nada. Cuando se graduó de ingeniero, lloré de orgullo en primera fila del auditorio. Pensé que todo había valido la pena. Selene llegó 2 años después de Marco, cuando yo ya tenía 30 años y creía que no podría tener más hijos. Fue mi milagro. Mi pequeña guerrera que nació con los puños cerrados y gritando como si quisiera comerse el mundo. La cargué en brazos durante las noches de fiebre. Le enseñé a caminar sosteniéndola de las manitas. Le trencé el cabello cada mañana antes de llevarla al jardín de niños. Cuando su padre nos dejó, ella tenía apenas 1 año. Nunca conoció lo que era tener una familia completa, pero yo traté de ser madre y padre para ella. Ahora que las velas están apagadas y el mole se ha quemado en la estufa, me siento en esta cocina vacía, recordando lo que fui antes de convertirme en esta mujer invisible que mis hijos han decidido ignorar. Mi nombre completo es Adelina Socorro Leiva Mendoza. Nací un 4 de junio de 1959 en esta misma casa donde ahora lloro sola. Esta cocina ha sido testigo de toda mi vida. Aquí nací porque mi madre no llegó al hospital a tiempo. Aquí di mis primeros pasos, aferrada a las piernas de mi abuela Esperanza. Aquí aprendí a hacer tortillas cuando tenía 8 años. Aquí besé por primera vez a Roberto Suárez cuando tenía 16. Roberto. Ese nombre todavía me duele pronunciarlo después de tantos años. Era alto, moreno, con esas manos grandes que sabían arreglar cualquier cosa rota. Trabajaba en el taller mecánico de su tío y olía siempre a aceite de motor y a cigarrillos baratos. Me enamoré de él como se enamoran las muchachas tontas, creyendo que el amor lo puede todo, que basta con querer mucho a alguien para que esa persona te quiera igual. Nos casamos cuando yo tenía 22 años, en la iglesia del pueblo con un vestido blanco que mi madre cosió durante 2 meses. La fotografía de nuestra boda todavía está en mi buró, amarillenta y arrugada, pero ahí está. Los primeros años fueron buenos. Roberto trabajaba duro en el taller y yo daba clases en la escuela primaria del pueblo. Ganaba poco, pero me encantaba ver las caritas de los niños cuando les explicaba las letras o cuando les leía cuentos en voz alta. Por las tardes, Roberto llegaba a casa sucio de grasa, pero con ganas de platicar conmigo sobre su día. Cenábamos juntos viendo las noticias en esa televisión pequeña que compramos a plazos. Los domingos íbamos a misa y después a casa de sus padres a comer barbacoa. Éramos felices, o al menos yo creía que lo éramos. Marco nació cuando yo tenía 24 años, después de 8 horas de trabajo de parto que creí que me iban a matar. Era un bebé hermoso, gordito y rosado, con los ojos grandes de su padre y mi nariz pequeña. Roberto lloró cuando lo vio por primera vez. Lloró como un niño y me dijo que era el hombre más afortunado del mundo. Durante los primeros meses, se levantaba conmigo en las madrugadas cuando Marco lloraba. Me ayudaba a cambiarlo, a bañarlo, a dormirlo cantándole canciones inventadas que no tenían sentido pero que funcionaban. Pero algo cambió cuando Marco cumplió 1 año. Roberto comenzó a llegar tarde del trabajo. Primero fueron 15 minutos, después media hora, después 2 horas. Olía a cerveza y a perfume barato de mujer. Cuando le preguntaba dónde había estado, me gritaba que era una esposa celosa e insoportable. Me decía que trabajaba todo el día para mantener a su familia y que tenía derecho a relajarse con sus amigos. Yo callaba porque creía que tenía razón,
porque creía que una buena esposa no hace preguntas incómodas. Selene llegó cuando Marco tenía 2 años y medio. Mi segundo embarazo fue más difícil. Tuve náuseas durante 6 meses y se me hincharon, tanto los pies que no podía ponerme los zapatos. Roberto casi no estuvo presente durante esos meses. Llegaba borracho 2 o 3 veces por semana. Se quedaba dormido en el sillón de la sala y yo tenía que taparlo con una cobija para que no se enfermara. Cuando nació Selene, él estaba en una cantina con sus amigos. Llegó al hospital 3 horas después, apestando a alcohol y con los ojos rojos. Fue entonces cuando comenzó a golpearme. La primera vez fue una bofetada porque se me había quemado la cena. Estaba cargando a Selene, que lloraba con cólicos mientras vigilaba a Marco, que apenas caminaba y se metía todo en la boca. Se me olvidó voltear los huevos y se quemaron. Roberto llegó hambriento y cansado, vio la cena arruinada y su mano voló hasta mi mejilla. El golpe fue tan fuerte que me tambaleé. Selene se puso a llorar más fuerte y Marco corrió a esconderse, debajo de la mesa. Roberto se disculpó inmediatamente. Dijo que había tenido un día terrible en el trabajo, que estaba muy estresado, que nunca volvería a pasar. Pero sí volvió a pasar, una y otra vez, por cualquier cosa, porque la casa estaba desordenada, porque los niños hacían ruido, porque yo estaba muy cansada para ser cariñosa con él, porque había gastado 5 pesos de más en el mercado. Los golpes se volvieron tan comunes como las disculpas que venían después. Roberto lloraba, me abrazaba, me prometía que cambiaría, me compraba flores baratas del mercado y por unos días volvía a ser el hombre del que me había enamorado. Dejé de dar clases cuando Selene cumplió 6 meses. Roberto dijo que una madre debía estar en casa cuidando a sus hijos, no trabajando fuera. Yo acepté porque creía que tenía razón, porque creía que mi deber era ser esposa y madre antes que mujer. Sin mi sueldo dependía completamente de él. Me daba dinero contado para la comida y me pedía cuentas de cada peso gastado. Si me sobraba dinero, se enojaba porque decía que le había pedido de más. Si me faltaba, se enojaba porque decía que era una mala administradora. Los niños crecieron viendo a su padre gritarme y golpearme. Marco aprendió a esconderse en su cuarto cuando escuchaba la voz alta de Roberto. Selene aprendió a no llorar para no hacer más ruido. Los dos aprendieron que los hombres gritan y las mujeres lloran, que esa era la manera normal en que funcionaban las familias. Yo les sonreía por las mañanas como si nada hubiera pasado. Les preparaba el desayuno, los mandaba a la escuela limpios y bien peinados. Nadie podía saber lo que pasaba dentro de nuestra casa. Una noche, cuando Marco tenía 3 años y Selene 1, Roberto llegó más borracho que nunca. Yo estaba lavando los trastes cuando entró gritando que la casa era un desastre. No era cierto. Yo había limpiado toda la tarde. Pero él necesitaba una razón para descargar su rabia. Me jaló del cabello, me tiró al suelo y comenzó a patearme en las costillas. Selene estaba en su cuna llorando y Marco apareció en la puerta de la cocina con su pijama de ositos, mirando cómo su padre lastimaba a su madre. Esa noche, mientras Roberto roncaba borracho en nuestra cama después de golpearme hasta dejarme con 3 costillas fracturadas, tomé la decisión más difícil de mi vida. Marco había visto todo desde la puerta de la cocina, con sus 3 años y sus ojitos llenos de terror. Selene no paraba de llorar en su cuna como si hubiera sentido la violencia en el aire. Me levanté del suelo de la cocina con mucho dolor. Limpié la sangre de mi boca y supe que tenía que elegir entre seguir siendo víctima o convertirme en la madre que mis hijos necesitaban. A la mañana siguiente, cuando Roberto se fue al trabajo, con cara de perro apaleado y sin siquiera mirarme, empaqué toda la ropa de los niños en 2 costales de plástico. Tomé los pocos pesos que tenía escondidos en una lata de café y caminé con Marco de la mano y Selene en brazos hasta la casa.
De mi madre, que vivía al otro lado del pueblo. Mi madre, que siempre había sospechado pero nunca se había atrevido a preguntar, me abrió la puerta, vio mis moretones y me abrazó sin decir una palabra. Durante 6 meses vivimos en esa casa pequeña de 2 cuartos donde yo había crecido. Mi madre dormía en el sofá de la sala para darnos su cama a los niños y a mí. No era fácil. Marco preguntaba todos los días cuándo íbamos a regresar con papá. Selene lloraba por las noches como si extrañara el ruido constante de los gritos. Yo trabajaba durante el día limpiando casas ajenas y por las noches cosía ropa para ganar unos pesos extra. Mis manos se llenaron de callos y mis ojos se cansaron de coser bajo la luz tenue de un foco de 40 watts. Roberto venía a buscarnos cada semana. Se paraba frente a la casa de mi madre y gritaba que éramos su familia, que tenía derecho a llevarnos de regreso. Lloraba, prometía cambiar, decía que había dejado de tomar, que había encontrado trabajo mejor pagado. Mi madre le gritaba desde la ventana que se fuera o llamaría a la policía. Pero yo sabía que la policía no nos iba a proteger. En esos tiempos, los hombres podían hacer lo que quisieran con sus esposas e hijos. Era problema de familia, decían los policías. No asunto de ellos. Una tarde Roberto no vino a gritar frente a la casa. Tampoco vino la siguiente semana. Al principio pensé que se había cansado de insistir, pero después me enteré por una vecina que se había ido del pueblo con una mujer más joven, la hija del dueño de la cantina, donde gastaba todo su dinero. Se llevó la camioneta, los pocos muebles buenos que teníamos y hasta la televisión que habíamos comprado a plazos. No dejó ni una carta explicando por qué se iba, ni dinero para sus hijos, ni siquiera una disculpa. Al principio sentí alivio. Ya no tendría que vivir con miedo. Ya no tendría que caminar en puntas de pie para no hacer ruido que lo molestara. Pero después llegó la rabia. Rabia porque me había dejado sola con 2 niños pequeños, sin dinero, sin casa propia, dependiendo de la caridad de mi madre. Rabia porque Marco preguntaba por su papá todas las noches y yo no sabía qué contestarle. Rabia porque Selene había empezado a caminar, pero su padre no estaba ahí para verla dar sus primeros pasos. Pero sobre todas las cosas, sentí una libertad extraña y aterradora. Por primera vez en años podía respirar profundo sin preguntarme si ese ruido lo iba a molestar. Podía reírme fuerte con mis hijos sin tener miedo de despertarlo. Podía salir a la tienda sin pedirle permiso a nadie. Era libre, pero también estaba completamente sola. Mi madre murió cuando Marco tenía 5 años y Selene 3. Un infarto mientras dormía la siesta, tranquila y en paz como había vivido toda su vida. De repente me encontré heredando esta casa vieja pero pagada, con sus paredes de adobe y su techo de lámina que gotea cuando llueve fuerte. Era mía, completamente mía. El primer lugar en el mundo que me pertenecía solo a mí. Volví a dar clases en la escuela primaria. La directora me conocía desde que era niña y me dio trabajo a pesar de que había estado años sin enseñar. El sueldo era poco, pero alcanzaba para comer todos los días y para comprarles zapatos nuevos a los niños cuando se les rompían los viejos. Marco y Selene crecieron viendo a su madre trabajar duro, levantarse antes del amanecer para preparar el desayuno, llegar cansada por las tardes, pero siempre con ganas de preguntarles cómo les había ido en la escuela. Los niños nunca más preguntaron por su padre. Era como si hubieran entendido que era mejor no hablar de él. Marco se convirtió en el hombrecito de la casa. Me ayudaba a cargar las bolsas del mercado, cuidaba a Selene cuando yo tenía que trabajar los sábados, arreglaba las cosas que se rompían en la casa. Selene se volvió mi sombra, siempre pegada a mis faldas, ayudándome a cocinar parada en mi nociencias, una silla para alcanzar la estufa. Durante los siguientes 15 años mi vida giró completamente alrededor de ellos. Cada peso que ganaba era para darles lo mejor que podía. Cada decisión que tomaba era pensando en su bienestar.
Dejé de existir como Adelina para convertirme únicamente en la mamá de Marco y Selene. No tuve novios, no salí con amigas, no me compré ropa nueva a menos que fuera estrictamente necesaria. Todo lo que era y todo lo que hacía era para ellos. Cuando Marco se graduó de la preparatoria, trabajé turnos dobles en una fábrica textil para pagarle la universidad. Limpiaba oficinas por las noches después de dar clases durante el día. Llegaba a casa a las 11 de la noche con las manos hinchadas de tanto usar productos de limpieza, pero valía la pena ver a mi hijo estudiar ingeniería en una universidad privada. Cuando Selene quiso estudiar administración, hice lo mismo. Vendí las joyas de mi madre, pedí prestado dinero que tardé años en pagar. Trabajé hasta que mi cuerpo no daba más. Los dos se graduaron con honores. Los dos consiguieron buenos trabajos. Los dos se casaron con personas que yo ayudé a mantener durante los primeros años, cuando no tenían dinero. Los dos tuvieron hijos a los que yo cuidé gratis mientras ellos trabajaban. Y los dos, poco a poco, comenzaron a visitarme menos, a llamarme menos, a necesitarme menos, hasta llegar a hoy. Hasta llegar a este cumpleaños número 66, donde ni siquiera se acordaron de que existo. Marco se casó hace 5 años con Leticia Cervantes, una mujer delgada y ambiciosa que trabaja en un banco y que desde el primer día me hizo sentir como si fuera un estorbo en la vida de su esposo. La primera vez que la conocí, vino a cenar a mi casa con un vestido blanco inmaculado y zapatos altos que resonaban contra el piso de cemento de mi cocina como pequeños martillazos. Se sentó en mi mesa, comió la comida que había tardado toda la tarde en preparar y durante toda la cena me habló de usted. A mí, la madre del hombre que decía amar. A mí, que había parido a su marido, que lo había criado sola, que había sacrificado mi juventud para que él pudiera llegar a ser el profesionista que ella conoció. Después de esa cena, Marco comenzó a cambiar. Antes me visitaba 2 veces, por semana. Llegaba sin avisar. Se sentaba en mi cocina a platicarme de su trabajo mientras yo le preparaba café y le calentaba tortillas. Me contaba sus problemas, me pedía consejos, me abrazaba cuando se iba. Pero después de Leticia, las visitas se volvieron citas programadas. Me hablaba por teléfono para avisar que vendría el domingo a las 3 de la tarde y se iba exactamente a las 5. Ya no se sentaba en la cocina conmigo, sino en la sala, como visita. Ya no me pedía consejos, sino que me contaba sus logros, como si quisiera impresionarme. Leticia nunca me ha llamado por mi nombre. Para ella soy señora Leiva o simplemente señora. Cuando están en mi casa, habla de mí en tercera persona aunque esté sentada a su lado. Marco, pregúntale a tu mamá si tiene azúcar, dice, en lugar de preguntarme directamente. Como si yo fuera sorda o muda, como si no mereciera la cortesía básica de que me hablen de frente. Sus 2 hijos, Octavio de 8 años y Rafael de 1906, me dicen señora, porque así les enseñó su madre. No abuela, no abuelita, señora, como si fuera la empleada doméstica de su papá. Cuando Leticia quedó embarazada de Octavio, yo fui quien la cuidó durante los primeros meses. Tenía náuseas terribles y no podía trabajar, así que Marco me pidió que fuera a su casa todas las mañanas a hacerle el desayuno y a mantener la casa limpia. Yo dejaba mi propia casa a las 6 de la mañana. Caminaba media hora hasta la suya, limpiaba, cocinaba, lavaba ropa y regresaba a las 2 de la tarde para ir a dar mis clases. Lo hice durante 4 meses sin que me pagaran un peso, porque era mi hijo quien me lo pedía y porque creí que era mi deber como abuela. Pero cuando nació Octavio, Leticia no me dejó cargarlo durante las primeras semanas. Decía que los recién nacidos eran muy delicados y que solo ella sabía cómo cuidarlo. Yo me quedaba sentada en su sala, viendo de lejos a mi propio nieto,
mientras ella lo amamantaba y lo dormía. Cuando finalmente me permitió cargarlo, lo hacía con instrucciones precisas. Cómo poner mis manos, por cuánto tiempo, en qué posición. Como si yo no hubiera criado 2 hijos sola, como si no supiera lo que era cuidar un bebé. Rafael nació 2 años después, y para entonces ya me habían relegado al papel de niñera gratuita. Me llevaban al niño cuando tenían compromisos sociales o cuando querían salir solos, pero cuando había celebraciones familiares importantes, yo era la última en enterarme. El bautizo de Rafael fue en una iglesia elegante del centro de la ciudad. Me avisaron 3 días antes, y cuando llegué, me sentaron en la última banca, junto a los amigos lejanos, mientras que los padres de Leticia ocupaban los lugares de honor junto al altar. Selene se casó 2 años después que Marco, con un hombre bueno llamado Eliseo Valverde, que trabaja en una empresa de construcción. Al principio pensé que mi hija había elegido mejor que su hermano. Eliseo era cariñoso conmigo, me hablaba de tú, me ayudaba con las bolsas cuando iban de visita. Pero Selene había aprendido algo venenoso de la esposa de su hermano. Había aprendido que las suegras somos un mal necesario que hay que tolerar, pero mantener a distancia. Cuando Selene quedó embarazada de Yasmín hace 16 años, yo pensé que mi relación con ella iba a mejorar. Creí que la maternidad la haría entender todo lo que yo había hecho por ella. Durante el embarazo, fui yo quien la acompañó a todas las citas médicas porque Eliseo no podía faltar al trabajo. Fui yo quien le sobó la espalda cuando le dolía, quien le preparó té de manzanilla para las náuseas, quien se quedó despierta con ella durante las noches de insomnio, cuando el bebé no la dejaba dormir. Pero cuando nació Yasmín, Selene se volvió sobreprotectora y desconfiada. No me dejaba bañar a la niña porque decía que el agua estaba muy caliente o muy fría. No me dejaba cargarla después de comer porque decía que podía vomitar. No me dejaba cantarle las canciones que le había cantado a ella cuando era bebé, porque decía que eran muy viejas y que ahora había canciones mejores. Todo lo que yo hacía estaba mal. Todo lo que yo sabía era obsoleto. Durante los primeros años de vida de Yasmín, yo era la niñera de emergencia. Cuando la niña se enfermaba y no podía ir a la guardería, me la traían a mi casa. Cuando Selene y Eliseo querían salir en pareja, me dejaban a la niña desde el viernes en la noche hasta el domingo en la tarde. Cuando había juntas en el trabajo o compromisos importantes, yo cancelaba mis planes para cuidar a mi nieta. Pero cuando había festivales en la escuela o celebraciones familiares de la familia de Eliseo, yo no era invitada. Los años pasaron y mis hijos construyeron sus propias vidas, sus propias tradiciones, sus propias familias donde yo era una invitada, ocasional en lugar de la matriarca que había sacrificado todo por ellos. Marco compró una casa grande en una zona residencial y organizaba cenas familiares donde yo era la única que lavaba los platos después de comer. Selene se mudó a un fraccionamiento nuevo y hacía fiestas de cumpleaños para Yasmín, donde yo era quien cuidaba a los demás niños mientras ella se tomaba fotos con las otras mamás. Poco a poco, sin darme cuenta, me convertí en la empleada doméstica no remunerada de mis propios hijos. Era quien limpiaba sus casas cuando tenían visitas importantes, quien cuidaba a sus hijos cuando tenían planes, quien cocinaba para las reuniones familiares pero comía sola en la cocina después de servir a todos los demás. Era útil pero invisible, necesaria pero no respetada. Y hoy, en mi cumpleaños 66, ni siquiera soy eso. Hoy soy completamente invisible. Miro el reloj de la pared y marca las 4 de la tarde. 4 horas han pasado desde que soplé las velas de mi cumpleaños en soledad. 4 horas desde que comprendí que mis hijos me habían borrado de sus vidas. Pero algo extraño está pasando dentro de mí. En lugar de hundirme más en la tristeza, siento como si una corriente fría recorriera mis venas.
Una claridad terrible y liberadora que no había sentido en décadas. Me levanto de la mesa donde todavía están los restos de mi pastel solitario y camino hacia mi recámara. Abajo de la cama, envueltas en sábanas viejas, están las 2 maletas de piel que compré hace 20 años cuando soñaba con viajar, pero nunca lo hice porque siempre había algo más importante. Los estudios de Marco, la boda de Selene, los nietos que cuidar, las casas que limpiar. Las saco y las pongo sobre la cama. Están cubiertas de polvo, pero están intactas, esperando por una aventura que nunca llegó. Abro el ropero y comienzo a sacar mi ropa. No mucha. Nunca he tenido mucha. 3 vestidos buenos, 5 blusas, 2 pantalones, ropa interior, la reboza de mi madre que heredé cuando murió. Doblo cada prenda con cuidado, como si fuera un ritual sagrado. Mientras lo hago no lloro. Es extraño, pero no lloro. Siento una calma que no había experimentado en años, como si finalmente hubiera tomado una decisión que llevaba décadas posponiendo. El teléfono suena en la sala. Por un momento mi corazón se acelera pensando que tal vez es Marco o Selene, acordándose finalmente de mi cumpleaños. Corro a contestar con una esperanza estúpida que todavía no logro matar completamente. Pero es la voz de Beatriz, mi vecina. «Adelina, mi niña, ¿cómo estás? He estado pensando en ti todo el día. ¿Ya vinieron tus hijos a celebrar tu cumpleaños?» La pregunta me duele como una puñalada, pero la voz de Beatriz es tan genuinamente preocupada que no puedo mentirle. Beatriz tiene 68 años. Es viuda como yo. Y en los 2 años que lleva viviendo al lado se ha convertido en mejor compañía que mis propios hijos. No vinieron, Beatriz. Ni siquiera se acordaron. Hay un silencio largo del otro lado de la línea. Después escucho que Beatriz susurra una maldición en voz baja, algo que jamás la había escuchado decir porque es una mujer muy religiosa. «Esos desgraciados. Perdón por hablar así de tus hijos, pero no hay otra palabra. ¿Sabes qué? Ya vengo para allá. Voy a traer la botella de tequila que tengo guardada para ocasiones especiales y vamos a celebrar tu cumpleaños como se debe». «No, Beatriz, no te molestes. Estoy bien». «Ni madres que estás bien. Ya voy para allá y no acepto un no por respuesta». Cuelga antes de que pueda protestar más. Me quedo con el teléfono en la mano, sintiendo algo cálido en el pecho. Beatriz apenas me conoce desde hace 2 años, pero está dispuesta a dejar todo para venir a acompañarme en mi cumpleaños. Mis hijos, que salieron de mis entrañas, que crecieron mamando de mi pecho, no pudieron ni siquiera marcar mi número. Regreso a mi recámara y continúo empacando. Tomo la fotografía de mi boda con Roberto que todavía guardo en el buró. La miro por un momento largo. Éramos tan jóvenes, tan llenos de esperanzas que resultaron ser mentiras. Doblo la fotografía por la mitad y la tiro en el bote de basura. Ya no necesito cargar con fantasmas del pasado. Después tomo las fotografías de Marco y Selene cuando eran niños. Marco a los 5 años, sin dientes de enfrente, sonriendo en su primer día de escuela. Selene a los 3, con coletas despeinadas y un vestido amarillo que yo le había cosido. Estas fotografías no las tiro. Las guardo en una bolsa pequeña porque esos niños, los que aparecen en las fotografías, sí me amaron. Los adultos en los que se convirtieron son otras personas que no reconozco. Beatriz llega media hora después cargando una botella de tequila, una bolsa con limones y sal, y un pastel pequeño de 3 leches que compró en la panadería. Tiene los ojos rojos como si hubiera estado llorando. No puede ser posible que una mujer como tú esté sola en su cumpleaños. No puede ser posible que tus propios hijos sean tan desgraciados. Me abraza fuerte y yo por fin me permito llorar. Lloro sobre su hombro mientras ella me acaricia el cabello como si fuera una niña. Lloro por todos los cumpleaños que mis hijos olvidaron, por todas las veces que cancelé mis planes para ayudarlos y ellos no estuvieron disponibles cuando los necesité,
por todos los años que dediqué a ser madre sin ser persona. ¿Sabes qué vamos a hacer?, dice Beatriz mientras me sirve un caballito de tequila. Vamos a celebrar que tienes 66 años de vida, 66 años de experiencia, 66 años de sabiduría. Y vamos a celebrar que ya es hora de que vivas para ti. Nos tomamos el tequila y prendemos nuevamente las velas del pastel que horneé en la mañana. Esta vez, cuando pido mi deseo, no pido que mis hijos me amen. Pido fuerza para amarme a mí misma. Pido valor para empezar de nuevo. Pido la sabiduría para entender que nunca es demasiado tarde para ser feliz. Beatriz se queda conmigo hasta las 8 de la noche. Me cuenta historias de cuando era joven, de los lugares que conoció cuando viajaba con su esposo, de los planes que tiene para aprender a pintar ahora que está viuda. Me habla de una amiga suya que a los 70 años se mudó sola a la playa y abrió un pequeño restaurante. Me habla de otra que a los 65 empezó a estudiar inglés y ahora da clases a turistas. La vida no se acaba cuando tus hijos crecen, Adelina. Al contrario, ahí es cuando empieza tu verdadera vida. Cuando Beatriz se va, regreso a mi recámara y termino de empacar. En la maleta más pequeña pongo documentos importantes. Mi acta de nacimiento, mi título de maestra, los papeles de la casa, mi cartilla de seguro social. En la más grande pongo mi ropa y las pocas cosas que realmente me importan. La rebosa de mi madre, 2 libros que he leído 1000 veces, el rosario que me regaló mi abuela. Mañana, cuando amanezca, voy a hacer algo que jamás pensé que sería capaz de hacer. Voy a irme de esta casa donde he vivido toda mi vida. No sé a dónde. Todavía no lo decido. Tal vez a la playa, como la amiga de Beatriz. Tal vez a una ciudad donde nadie me conozca como la madre de Marco y Selene. Donde pueda ser solamente Adelina. A las 5 de la mañana del día siguiente, me despierto sin necesidad de despertador. Es extraño, pero dormí mejor que en años. Tal vez porque por primera vez en décadas tomé una decisión completamente mía, sin pensar en lo que Marco y Selene necesitaban de mí. Me levanto, me doy un baño largo con agua caliente, me pongo mi vestido azul más bonito y me peino el cabello hacia atrás como me gustaba cuando era joven. Mis maletas están junto a la puerta, esperando. Las miro y siento esa mezcla extraña de terror y emoción que debe sentir un pájaro cuando sale por primera vez de su jaula. Preparo café, tuesto 2 rebanadas de pan y desayuno en silencio, saboreando cada bocado como si fuera mi última comida en esta casa. El sol entra por la ventana de la cocina, iluminando las flores que corté ayer para mi cumpleaños fallido. Se ven diferentes ahora, no tristes, sino hermosas, como una despedida elegante. A las 7 en punto suena el teléfono. Es Marco. Siento un vuelco en el estómago porque por un momento pienso que tal vez se acordó, tal vez me va a pedir perdón, tal vez todo va a cambiar. Contesto con el corazón acelerado. Mamá, necesito que vengas a cuidar a Octavio y Rafael hoy. Leticia tiene cita con el ginecólogo y yo tengo una junta importante que no puedo cancelar. No me pregunta cómo estoy. No me felicita por mi cumpleaños de ayer. No se disculpa por no haber venido. Simplemente asume que voy a dejar todo para resolver su problema, como siempre he hecho durante 42 años. No puedo, Marco. Hay un silencio del otro lado de la línea. Es la primera vez en mi vida que le digo que no puedo ayudarlo. ¿Cómo que no puedes? ¿Qué tienes que hacer que sea más importante que cuidar a tus nietos? Su tono es de irritación genuina, como si mi negativa fuera un capricho incomprensible. Como si yo no tuviera derecho a tener planes propios. Como si existiera únicamente para estar disponible cuando él me necesita. Tengo cosas que hacer, hijo. ¿Qué cosas? Mamá, ya no trabajas. No tienes compromisos.
Solo necesito que cuides a los niños por 3 horas. Solo necesito. Como si fuera algo simple. Como si no implicara que yo cancele mis planes. Que tome 2 camiones para llegar a su casa. Que pase la mañana corriendo detrás de 2 niños que apenas me conocen, porque su madre no los deja visitarme seguido. Ya te dije que no puedo, Marco. Está bien, mamá. No sé qué te pasa hoy, pero ya encontraré a alguien más. Que tengas buen día. Cuelga sin despedirse. Ni siquiera le doy tiempo de contestar. Me quedo con el teléfono en la mano, sintiendo algo que nunca había sentido antes. Poder. El poder de decir no. El poder de elegir qué hacer con mi tiempo. El poder de no ser la solución automática a los problemas de otros. Media hora después suena el teléfono otra vez. Ahora es Selene. Mamá, Marco me contó que le dijiste que no podías cuidar a los niños. ¿Estás enferma? Para Selene, la única razón por la que yo no estaría disponible para ayudar sería una enfermedad grave. No se le ocurre que pueda tener planes propios, deseos propios, una vida propia. No estoy enferma, mijita. Entonces no entiendo por qué no puedes ayudar a tu hijo. Los niños te adoran, y es solo por unas horas. Los niños te adoran. ¡Qué mentira tan fácil de decir! Octavio y Rafael me tratan como a una empleada doméstica. Me dicen, señora, no abuela. Cuando los cuido pasan todo el tiempo preguntando, ¿cuándo va a regresar su mamá? No me adoran, me toleran porque sus padres les han enseñado que deben ser educados con la señora que los cuida gratis. Selene, ayer fue mi cumpleaños. Hay un silencio largo, tan largo que por un momento pienso que se cortó la llamada. Ay, mamá, perdón, se me olvidó completamente. He tenido mucho trabajo y Yasmín está en exámenes finales. Ya sabes cómo es en esta época del año. Se me olvidó completamente. Como si mi cumpleaños fuera algo sin importancia. Como el cumpleaños de un conocido lejano que uno apenas recuerda. No como el cumpleaños de la mujer que la parió, que la crió sola, que trabajó doble turno para pagarle la universidad. También a Marco se le olvidó. Bueno, mamá, ya somos adultos. Los cumpleaños no son tan importantes como cuando éramos niños. El fin de semana te llevamos a comer para compensar, ¿te parece? El fin de semana te llevamos a comer para compensar, como si una comida pudiera compensar años de olvido, como si un gesto de lástima pudiera reparar el daño de sentirse invisible para sus propios hijos. No hace falta, mijita. No hace falta nada. Mamá, no te pongas dramática. Sabes que te queremos mucho, solo que a veces se nos olvidan las fechas. Pero puedes cuidar a los niños de Marco, ¿verdad? Yo también necesito que cuides a Yasmín en la tarde porque tengo una cena de trabajo. Yasmín, mi única nieta. La única que todavía me abraza cuando me ve. La única que me habla con cariño. Pero hasta ella ha comenzado a cambiar. A los 16 años, prefiere estar con sus amigas que conmigo. Cuando viene a mi casa, se pasa todo el tiempo viendo su teléfono o haciendo tarea. Ya no platicamos como antes. Ya no me cuenta sus secretos. No puedo cuidar a nadie hoy, Selene. ¿Por qué estás tan rara, mamá? Nosotros también tenemos responsabilidades. También tenemos trabajos importantes. No podemos estar pendientes de ti todo el tiempo. Responsabilidades importantes. Trabajos importantes. Como si criara 2 hijos sola. Como si trabajar doble turno durante años. Como si sacrificar mi juventud por ellos no hubiera sido responsabilidad importante. Como si ahora que necesito un poco de consideración fuera una carga pesada que tienen que soportar. Está bien, mijita. Que tengas buen día. Cuelgo antes de que pueda seguir hablando. Me siento en la sala, mirando las maletas junto a la puerta.
Y por primera vez en años me siento orgullosa de una decisión que tomé. Orgullosa de haber dicho no. Orgullosa de no estar corriendo a resolver los problemas de otros mientras nadie resuelve los míos. Camino hacia la cocina y escribo una carta a mano en papel de cuaderno, con mi letra cuidadosa de maestra jubilada. Una carta que nunca pensé que sería capaz de escribir. Marco y Selene. Ayer cumplí 66 años y ninguno de ustedes se acordó. No es la primera vez que me olvidan, pero sí es la última vez que voy a permitir que me lastimen. Me voy de esta casa para buscar la paz que no he tenido en años. No me busquen hasta que aprendan a valorar lo que hice por ustedes. Esta casa se queda cerrada hasta que yo regrese, si es que regreso. La llave se la dejo a Beatriz. Que sean felices sin tener que fingir que me quieren. Adelina. Doblo la carta, la pongo sobre la mesa de la cocina junto al florero con las flores, marchitas, y tomo mis maletas. Es hora de irme. Es hora de empezar la vida que postergué durante 66 años. Salgo de mi casa a las 9 de la mañana cargando las 2 maletas que contienen toda mi vida. Beatriz está regando sus plantas en el patio y cuando me ve con el equipaje, deja caer la manguera y corre hacia mí. ¿A dónde vas, Adelina? ¿Qué está pasando? Le entrego la llave de mi casa y le explico todo. Le cuento sobre las llamadas de esta mañana, sobre cómo mis hijos solo me buscan cuando necesitan algo, sobre la carta que dejé en la mesa de la cocina. Beatriz me escucha sin interrumpir, asintiendo con la cabeza como si hubiera estado esperando este momento durante años. Haces bien, mi niña. Ya era hora de que te fueras de aquí. Esta casa se ha vuelto una prisión para ti. Me abraza fuerte y me entrega un sobre con dinero. Son mis ahorros para emergencias. Tómalo. No acepto un no por respuesta. Y esta es mi dirección y mi teléfono escritos en este papel. Llámame todos los días para saber que estás bien. Tomo un taxi hacia la terminal de autobuses del centro. El chofer es un hombre mayor que me ayuda con las maletas y durante el trayecto me pregunta a dónde voy. Cuando le digo que no lo sé todavía, se ríe y me dice que esa es la mejor manera de viajar, sin planes fijos, dejándose llevar por el instinto. La terminal está llena de gente corriendo hacia sus destinos, familias completas cargando bultos y niños llorando, jóvenes con mochilas enormes que parecen estar empezando aventuras, señoras como yo que viajan solas con sus bolsas de mano bien apretadas. Me acerco al mostrador donde venden los boletos y miro el tablero con todos los destinos posibles. Veracruz, Oaxaca, Guadalajara, Puerto Vallarta, Mérida. Nombres de lugares que siempre quise conocer, pero nunca pude, porque siempre había algo más importante que hacer. Siempre había un hijo que necesitaba dinero, un nieto que cuidar, una casa que limpiar. Ahora, por primera vez en mi vida, puedo elegir. ¿A dónde la llevo, señora?, me pregunta la muchacha de mostrador. A Veracruz, digo sin pensarlo mucho. Al puerto. Siempre me gustó el mar, aunque solo lo he visto en fotografías y en la televisión. Me gusta la idea de vivir donde el horizonte no tiene fin, donde el agua se mueve constantemente como si estuviera viva. Compro un boleto para el autobús que sale en 1 hora. Cuesta más de lo que he gastado en mí misma en meses, pero por primera vez no me importa gastar dinero en algo que quiero. Mientras espero el autobús, me siento en una banca de plástico azul y observo a la gente pasar. Una pareja joven se despide con besos y lágrimas. Un hombre de negocios habla por teléfono mientras arrastra una maleta con rueditas. 3 señoras mayores viajan juntas hacia Guadalajara, riéndose y compartiendo dulces como si fueran niñas, en excursión escolar. Mi teléfono suena. Es Marco otra vez. Dejo que suene hasta que se corte. Vuelve a sonar inmediatamente. Esta vez es Selene. También dejo que se corte. Después recibo varios mensajes de texto que no leo. Supongo que ya fueron a mi casa, que ya encontraron la carta,
que ya se dieron cuenta de que esta vez no voy a estar disponible para resolver sus problemas. El autobús llega puntual. Es más cómodo de lo que esperaba, con asientos reclinables y aire acondicionado. Me siento junto a la ventana y guardo mis maletas en el compartimento de arriba. Cuando el autobús comienza a moverse, siento algo extraño en el pecho. No es tristeza, no es miedo, es libertad. La libertad de ir a donde quiera sin tener que explicarle a nadie por qué voy ahí. Durante las 6 horas de viaje, veo pasar el paisaje por la ventana. Montañas verdes, pueblos pequeños, campos de caña, vacas pastando bajo el sol. México es más grande y más hermoso de lo que imaginaba desde mi cocina. He vivido 66 años y apenas ahora estoy conociendo mi propio país. La señora, que viaja en el asiento de al lado, se llama Graciela. Tiene 72 años y va a Veracruz a visitar a su hermana menor que nunca conocí. Me cuenta que su esposo murió hace 3 años y que sus hijos querían que se fuera a vivir con uno de ellos, pero ella prefirió quedarse sola en su casa. Los hijos creen que una se vuelve inútil cuando enviuda. Me dice mientras pela naranjas, con sus manos arrugadas. Creen que ya no podemos tomar decisiones por nosotras mismas. Le cuento mi historia. Le hablo de mi cumpleaños olvidado, de las llamadas de esta mañana, de la decisión de irme sin avisar. Graciela me escucha y asiente como si mi historia fuera la cosa más normal del mundo. Haces bien, muchacha. A nuestra edad ya no tenemos tiempo para estar rogando cariño a quien no quiere dárnoslo. Llegamos a Veracruz cuando el sol está bajando. El aire huele diferente aquí, salado y húmedo. Desde la terminal se puede escuchar el ruido del mar a lo lejos. Tomo un taxi hacia el centro del puerto y le pido al chofer que me lleve a un hotel barato pero limpio, cerca del malecón. El Hotel Marisol tiene 3 pisos y está pintado de amarillo brillante. La recepcionista es una muchacha joven que me trata con amabilidad y me da una habitación en el 2º piso con vista al mar. Cuando abro la ventana, la brisa marina entra a la habitación trayendo el sonido de las olas y el grito de las gaviotas. Me siento en la cama individual con el colchón un poco hundido y marco el número de Beatriz. Cuando contesta, le digo que llegué bien, que estoy en Veracruz, que el mar es más hermoso de lo que había imaginado. Beatriz me cuenta que Marco y Selene fueron a mi casa a buscarme, que encontraron la carta, que estuvieron gritando en la calle que era una locura lo que estaba haciendo. Les dije que te habías ido porque ya era hora, que una mujer tiene derecho a vivir para ella misma. Se fueron muy enojados, pero ¿sabes qué? Que se enojen. Ya estuvieron enojados contigo toda la vida por el simple hecho de existir. Esa noche, ceno sola en un restaurante pequeño frente al mar. Pido pescado a la veracruzana, arroz blanco y tortillas calientes. La comida sabe diferente aquí, más fresca, más viva. Mientras como, veo a las parejas paseando por el malecón, a los niños corriendo en la arena, a los pescadores que regresan con su trabajo del día. Por primera vez en décadas, estoy cenando sin preocuparme por nadie más que por mí. Sin preguntarme si Marco ya cenó, si Selene necesita algo, si los nietos están bien. Solo yo, mi comida y el sonido del mar que me arrulla como una canción de cuna que nunca había escuchado. Han pasado 3 semanas desde que llegué a Veracruz y mi vida ha cambiado de maneras que jamás imaginé. Me despierto cada mañana sin despertador, cuando mi cuerpo decide que es hora, no cuando alguien más necesita que esté disponible. Camino hasta el mercado del puerto a comprar pescado fresco y verduras. Platico con las vendedoras que ya me conocen y me preguntan cómo amaneció la señora del Hotel Amarillo. Desayuno en fondas diferentes cada día, probando platillos que nunca había comido. Tostadas de mariscos, empanadas de camarón, café de olla con canela que sabe a gloria.
Mi rutina es simple pero mía. Por las mañanas camino por el malecón viendo a los pescadores reparar sus redes. Por las tardes me siento en una banca frente al mar a leer libros que compré en una librería de viejo. Por las noches ceno en restaurantes pequeños donde los meseros ya saben que prefiero las mesas junto a la ventana para ver el mar. He aprendido a estar sola sin sentirme sola, algo que creía imposible después de tantos años de vivir para otros. Marco me ha llamado 15 veces en estas 3 semanas. Las primeras llamadas eran de enojo puro. Me gritaba que era una irresponsable, que cómo se me ocurría irme sin avisar, que tenía responsabilidades familiares que no podía abandonar así, nada más. Las siguientes llamadas fueron de manipulación. Me decía que Octavio y Rafael preguntaban por su abuela, que Leticia estaba preocupada por mí, que era egoísta pensar solo en mí misma cuando tenía una familia que me necesitaba. Pero las últimas llamadas han sido diferentes. Ayer me llamó, con voz quebrada, para decirme que había tenido que faltar al trabajo 2 veces porque no encontró con quién dejar a los niños, que Leticia estaba furiosa porque había tenido que cancelar sus citas médicas, que se había dado cuenta de todo lo que yo hacía por ellos sin que se lo pidieran. Mamá, ya entendí. Entendí que te tratamos mal, que te damos por hecho, que solo te buscamos cuando necesitamos algo. Pero ven a casa, por favor. Podemos arreglar las cosas. Podemos arreglar las cosas. Como si 40 años de olvido y desprecio se pudieran arreglar con una disculpa y una promesa. Como si yo fuera tan ingenua como para creer que van a cambiar cuando lo único que los motivó a llamarme fue quedarse sin niñera gratis. Selene ha sido más directa en su desesperación. Me contó que Yasmín está reprobando matemáticas porque ella no puede ayudarla con la tarea después del trabajo, que Eliseo está enojado porque la casa está siempre desordenada, que necesita que regrese porque no puede con todo sola. Mamá, sé que la regué contigo, pero necesito tu ayuda. Siempre he necesitado tu ayuda, solo que nunca te lo dije. Siempre he necesitado tu ayuda. Por fin una verdad saliendo de su boca, pero una verdad dicha con 40 años de retraso, cuando ya no me importa ser necesitada por quienes nunca me valoraron. Esta mañana encontré trabajo en una cafetería frente al mar que se llama Esperanza. La dueña es una mujer de mi edad llamada Carmen, que se mudó aquí desde Ciudad de México después de divorciarse. Necesita a alguien que atienda las mesas durante las mañanas, porque ella sola no puede con todo el trabajo. El sueldo no es mucho, pero es suficiente para pagar mi cuarto en el hotel y comer todos los días. ¿Tienes experiencia atendiendo mesas?, me preguntó Carmen durante la entrevista. Tengo experiencia atendiendo gente toda mi vida, le contesté, solo que nunca me pagaron por hacerlo. Carmen se rió y me contrató en ese momento. Mi primer día de trabajo fue ayer. Me puse mi vestido más bonito y zapatos cómodos para caminar. Atendí a turistas que venían a desayunar después de llegar en el autobús de la madrugada, a pescadores que pedían café cargado antes de salir al mar, a familias veracruzanas que venían a comer mariscos frescos. Cada cliente me trataba con respeto, me daba las gracias, me dejaba propina por mi servicio. En 8 horas de trabajo recibí más reconocimiento que en años de cuidar a mis nietos gratis. Al final del día, Carmen me pagó mi primer sueldo y me invitó a tomarme una cerveza en la terraza de la cafetería. Mientras veíamos el atardecer sobre el mar, me contó su historia. Su esposo la engañó durante 15 años con su secretaria. Sus 3 hijos le dijeron que era una exagerada por divorciarse, que debía perdonar y seguir adelante por el bien de la familia. Ella empacó sus cosas, vendió todo lo que pudo y se vino a Veracruz a empezar de nuevo a los 58 años. ¿Te arrepientes?, le pregunté. Jamás. Los primeros meses fueron difíciles, pero ahora no cambiaría esta vida por nada. Aquí soy Carmen, la del café, no la esposa de fulano o la mamá de mengano. Soy yo misma.
Entiendo perfectamente lo que quiere decir. Aquí en Veracruz también soy yo misma. Soy Adelina que camina por el malecón todas las mañanas. Adelina que lee en las bancas frente al mar. Adelina que trabaja en la cafetería y recibe propinas por hacer bien su trabajo. No soy la mamá de Marco que debe estar disponible cuando él necesite niñera. No soy la mamá de Selene que debe resolver sus problemas domésticos. Soy simplemente Adelina. Anoche, mientras cenaba tacos de pescado en un puesto callejero, vi una pareja de ancianos caminando tomados de la mano por el malecón. Debían tener más de 70 años, pero se veían enamorados como adolescentes. Ella llevaba un vestido floreado y él una guayabera blanca. Se detuvieron a ver el mar y él les susurró algo al oído que la hizo reír. En ese momento entendí que la vida no se acaba a los 66 años, que todavía puedo conocer gente nueva, tener aventuras nuevas, tal vez hasta enamorarme de nuevo. Esta mañana desperté sintiendo algo que no había sentido en décadas. Esperanza. Esperanza de que mi historia apenas está comenzando, de que los mejores años de mi vida pueden estar por delante, no atrás. Esperanza de que puedo ser feliz sin necesitar la aprobación de nadie, especialmente de quienes nunca supieron valorar lo que hice por ellos. Mi teléfono está sobre la mesa de noche, silenciado. Sé que Marco y Selene siguen llamando, pero ya no contesto. No porque esté enojada, sino porque ya no me interesa escuchar sus promesas vacías o sus reproches desesperados. Estoy ocupada construyendo la vida que siempre quise tener. Han pasado 2 meses desde que llegué a Veracruz y hoy recibí una carta que cambió todo. No fue de Marco ni de Selene, sino de Yasmín, mi nieta de 16 años. La carta llegó a la cafetería porque le di esa dirección a Beatriz para emergencias. Yasmín había conseguido la dirección preguntándole a ella. «Querida abuela», empezaba la carta con esa letra redonda que reconocí inmediatamente. «Sé que mamá y el tío Marco se portaron mal contigo. Sé que se olvidaron de tu cumpleaños y que solo te buscaban cuando necesitaban algo. Pero yo no soy como ellos. Yo sí te extraño de verdad. Desde que te fuiste, las matemáticas se me han hecho imposibles y nadie me explica como tú. Pero, más que eso, extraño nuestras pláticas en tu cocina. Extraño que me preguntes cómo me fue en la escuela. Extraño que alguien me escuche de verdad». Yasmín me contaba en la carta que sus padres habían peleado todos los días desde que me fui. Que Celine lloraba en las noches porque no sabía cómo manejar la casa y el trabajo al mismo tiempo. Que había tenido que contratar una muchacha para que la ayudara con la limpieza y que le costaba el doble de lo que yo les cobraba. «Nada, no te escribo para pedirte que regreses por ellos», continuaba mi nieta. «Te escribo para decirte que si regresas, yo sí voy a tratarte como te mereces. Yo sí voy a visitarte aunque no necesite nada. Yo sí me voy a acordar de tu cumpleaños y de los días importantes para ti». Al final de la carta, Yasmín me mandaba una fotografía donde aparecía sosteniendo un cartel que decía: «Te extraño, abuela Adelina. Eres la mejor mujer que conozco». Lloré al leer esa carta, pero no fueron lágrimas de tristeza, sino de alegría. Mi nieta había entendido lo que sus padres nunca entendieron: que yo tengo sentimientos, que merezco respeto, que soy una persona completa, más allá de ser su abuela. Esa tarde llamé a Yasmín. Su voz se quebró cuando escuchó la mía. «Abuela, ¿cuándo vas a regresar?» «No lo sé, mi amor. Estoy muy bien aquí en Veracruz. He aprendido a vivir para mí misma. Entiendo que no quieras regresar por mis papás, pero ¿podrías regresar por mí? Te prometo que todo va a ser diferente». Le expliqué que no era su responsabilidad cambiar a sus padres, que ella no tenía que prometerme nada porque el amor verdadero no necesita promesas. Pero también le dije que estaba considerando regresar,
No por Marco ni por Selene, sino porque la extrañaba a ella y porque me daba cuenta de que podía enseñarle algo importante. Que las mujeres podemos vivir con dignidad, que no tenemos que aceptar migajas de cariño, que merecemos respeto siempre. Carmen me ha enseñado mucho en estos 2 meses. Me ha enseñado que es posible empezar de nuevo a cualquier edad, que la soledad puede ser libertad si la elegimos nosotras, que no necesitamos la aprobación de nadie para ser felices. Pero también me ha enseñado que cuando alguien cambia, de verdad, cuando alguien muestra respeto genuino, es válido darle una oportunidad. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó ayer mientras limpiábamos las mesas de la cafetería. Creo que voy a regresar, pero no como la misma mujer que se fue. ¿Y si vuelven a tratarte mal? Entonces me regreso aquí. Ahora sé que puedo vivir sola, que puedo trabajar, que puedo ser feliz sin depender de nadie. Ya no tengo miedo. Esta mañana compré un boleto de autobús de regreso a casa. Pero antes de irme, hice algo que nunca había hecho. Me compré un vestido nuevo, color verde mar, que me hace sentir hermosa. Me compré zapatos cómodos para caminar y un collar de conchas marinas que me recuerde siempre el sonido del mar y la libertad que encontré aquí. El autobús sale mañana por la mañana. Regreso a casa, pero no regreso derrotada ni pidiendo perdón. Regreso fortalecida, segura de mi valor, sabiendo exactamente lo que merezco y lo que no voy a tolerar nunca más. Regreso porque quiero estar cerca de Yasmín, porque quiero enseñarle que una mujer puede irse cuando no la respetan y puede regresar cuando las cosas cambian, pero siempre en sus propios términos. Marco y Selene no saben que regreso. Será una sorpresa, pero esta vez la sorpresa será mía. Esta vez soy yo quien toma las decisiones, quien pone las reglas, quien decide cómo quiere vivir. Esta noche, mi última noche en Veracruz, cené en la terraza de la cafetería viendo el atardecer. Sobre el mar, Carmen me regaló una fotografía de nosotras dos, sonriendo con los brazos cruzados, vestidas con nuestros delantales de trabajo. En el reverso escribió: «Para Adelina, que aprendió a volar a los 66 años. Por primera vez en décadas, cuando pienso en el futuro no siento miedo sino emoción. Sé que sea lo que sea que venga, estaré bien. Porque ya no soy la mujer que se sacrifica en silencio. Soy la mujer que se va cuando no la valoran y que regresa solo cuando quiere hacerlo. Mañana empieza el resto de mi vida. Y por primera vez en 66 años, esa vida me pertenece completamente a mí.